Ahora, Génesis 3, que empezamos ayer, les cuento, tiene una particularidad. Sentó las bases para el desarrollo de la humanidad y particularmente de la sociedad humana hacia el futuro. Sentó las bases de la característica fundamental de toda sociedad humana en todo el mundo entero, a través del tiempo y del espacio. Ahora vamos a ver alguna característica. Y otro tema, le digo lo siguiente, vamos, por ahí no llegamos, por ahora, entonces se lo comento. ¿Se acuerdan? Durante mucho tiempo, durante, si se quiere, siglos, milenios, hasta los tiempos, no el tiempo, hasta hace 10 años atrás, un poco más, el concepto era que la humanidad evolucionó, o la sociedad humana evolucionó de forma independiente. No ha habido contactos entre las diferentes sociedades hasta el avance del tiempo, digamos, a través hacia acá, digamos. De hecho, una de las, a veces ha habido alguno que otro discusión, en el buen sentido de la palabra, entre historiadores y sociólogos, por ejemplo, de cuándo se produjeron los contactos entre las diferentes culturas. Se habla de el gran encuentro entre la cultura europea y la cultura americana, cuando llegó Colón, en el descubrimiento de América, aunque ahora se sabe que Colón no ha sido el primero que llegó acá a América. Antes que Colón llegaron los vikingos y aún antes que Colón llegaron los chinos. Ahí se está dando especial relevancia a ciertos registros en la historia china y existe, de hecho, no sé si sigue, no lo sé, excavaciones arqueológicas en la costa del Pacífico, en diferentes puntos de Centro y Norteamérica, donde hay teoría de dónde pudo haberse desarrollado las primeras, digamos, aterrizaje de los chinos. Hay una cosa muy interesante, por ejemplo, fíjese un detalle. Usted sabe que solamente había 3 culturas de la antigüedad que tenía un calendario. Eran los judíos, eran los chinos, ¿y cuál es el otro? Los mayas. Famoso el calendario de los mayas, y hace poco, hace un par de años atrás, quisieron instalar una psicosis porque conforme al calendario maya, iba a llegar el fin del mundo. Aunque el calendario maya es cíclico, ¿ok? Ya pasamos, exactamente. Y de hecho, el calendario maya nace a partir y termina y nace a partir de un gran evento de destrucción masiva a nivel mundial por motivo de una inundación. Qué interesante, ¿no? El tema es que no hay registro de dónde apareció, de dónde emergió de golpe la gran cultura maya. De golpe los mayas tuvieron calendario, tuvieron escritura y una serie de cuestiones. De hecho, lo que se sospecha actualmente fue precisamente por la llegada de los chinos, digamos, por estos lares. Incluso en Ecuador hay una tribu entera que nadie sabe cómo ocurrió, que toda la tribu tiene una mutación genética que es
es una mutación genética que está, ni más ni menos, en la estructura genética de los japoneses. Entonces están todos los científicos quemándose la cabeza preguntándose cómo llegó esto acá. Estamos hablando de una tribu antigua, o sea, no es la tribu moderna, los Flower, no, Flower eran cosas por el estilo. y cosas por el estilo. Fíjese que hoy por hoy el concepto es que las culturas, las diferentes civilizaciones estuvieron desde un tiempo muy antiguo totalmente relacionados. Es decir, que volvemos hacia el concepto de la Biblia, donde en un tiempo la tierra tenía un conocimiento total y pleno de Dios, y después de ese conocimiento es que se produce la dispersión a través del mundo. Por lo tanto, había registros, digamos, entre comillas, entre los pueblos de esa dispersión. Fíjese un detalle. ¿Cuál es la cultura antigua que se ha destacado de forma particular sobre la perfección en lo que es el retrato, para hacer una forma, del cuerpo humano? La cultura griega sobre el cuerpo humano es perfecta, entre comillas, en términos humanos hablando. Es la cultura que pudo desarrollar el conocimiento trasladado al arte de lo que es, por ejemplo, esculpir el cuerpo humano, tal como nosotros, digamos, es el cuerpo humano, en cuanto a lo que es 3D, lo que es darle el movimiento y cosas por el estilo. Cuando se descubrió la tumba del emperador Qin, que murió 200 y pico años antes de Cristo, se encontraba con un detalle la gente, los historiadores, los arqueólogos, que los muñecos de terracota era una fiel, exacta representación humana, en formación de guerra, con sus armamentos y cosas por el estilo. Y surgió un conflicto, porque no había el registro en la cultura china hasta ese momento de que los chinos hayan logrado ese nivel de perfeccionamiento en esculpir un cuerpo humano. Y hoy sabemos que ya para ese tiempo había una fluido intercambio entre allá, el extremo oriente, China en este caso, con los países o con las culturas, sí, las civilizaciones europeas. Lo que hace 10, 15 años atrás decía que no existía, ahora sabemos que aún antes de Cristo existía esa interacción, y es muy probable que esa perfección de los muñecos de terracota haya llegado a través de, no sé si digo maestros griegos, pero no sería nada extraño. ¿Ok? Hoy sabemos también que el extremo noroeste de la frontera china, ¿sí?, ha habido un importante intercambio de todo tipo, por ejemplo, con los turcos. De hecho, hoy sabemos la presencia de, no solo de chinos, sino de los turcos, ¿sí?, en toda esa región, por ejemplo, de lo que sería el noroeste de China. Alejandro Magno, ¿okay?, alrededor del año 300 a.C., su objetivo era llegar en su conquista hacia el gran mar que sabía que existía hacia el oriente. Iba hacia China. Lo frenaron los hindúes, llegó a la India y los elefantes le clavaron unos colmillazos y lo frenaron. Si no, hubiera llegado a China indudablemente. ¿Ok? Repetirlo, por favor. ¿Era o qué? ¿Y qué quiere decir? No, está bien. Entonces fíjese que
el desarrollo de la historia y la arqueología nos está llevando más hacia un concepto bíblico de la evolución de los pueblos de la antigüedad, que es lo que se creía hace 10, 15 años atrás. Y hoy hay mucho más descubrimiento de la antigua cultura, de la ruta de la seda, que la ruta de la seda no era tan moderno, entre comillas, como se creía, y es donde aparecen los Marco Polo y cosas por el estilo. Fíjese que hay una película de Jackie Chan de hace un par de años atrás, donde precisamente lo que es el argumento de esta película era básicamente la unión, ¿sí?, y el desarrollo de la interacción entre los diferentes pueblos de la antigüedad, comprometiéndose a cuidar y proteger la ya muy antigua ruta de la seda, ¿ok? Y no solamente eso, el tema era que aparecen los romanos en escena, como los malos de la película, que querían dominar esta ruta y con toda la pelea. O sea, a ver, es una ficción. O sea, muchos de los elementos de la película es un invento. Lo que le han hecho, como muchas de estas películas, le agregaron ciertos elementos nuevos que han descubierto la historia y la arqueología. Lo que sí sabemos hoy que esa ruta de la seda era antiquísima. O sea, no es que en los tiempos de la Edad Media o los tiempos, digamos, de posterior a la Edad Media, con el surgimiento de la burguesía, comienza a comercializar con Oriente. No, es una ruta que era mucho más antigua, aún antes de los tiempos de Cristo. ¿Okay? Así que la cosa se va a ir modificando a través del tiempo. Y una de las cosas interesantes es que precisamente la existencia de factores comunes en todas las culturas, Génesis 3 nos da el fundamento, la base del desarrollo de esa cultura moderna, porque es a partir de allí que comienza a desarrollarse la cultura y la civilización y las ciudades que se fue dispersando a través del mundo ya bajo la maldición del pecado. ¿Ok? Fíjense, vamos a Génesis capítulo 3. Y aparece una cosa interesante. Voy a hablar primero sobre la cuestión cultural, o vamos a ver un versículo sobre la cuestión cultural, ¿ok? Y después vemos lo que surge de las cuestiones, digamos, personales, para hacer de alguna forma. Génesis 3, y alguien que busque Primera Juan, tal vez alguien ya haya visto esto, pero si no, alguien que busque Primera Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Vamos a empezar con esta lectura. Alguien que lea Primera Juan 15, Primera Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Sí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no permanece. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjense, el concepto del mundo, ¿ok?, está hablando de qué cosa. No el mundo en sentido, digamos, de planeta Tierra, no el mundo en el sentido de, digamos, en este caso, de la raza humana, porque fíjense en Juan 3:16, cuando dice que por tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, allí lo usa como sinónimo de ¿qué? Del ser humano, exactamente, ¿ok? Y aquí está hablando de un orden del mundo, un orden de cosas en este mundo, donde Dios no está presente, ¿ok? Es un orden existente en el mundo, donde se desarrolló su cultura, su política, su filosofía, su forma y medio de entretenimiento, su economía, donde Dios no está presente, ¿ok? Por eso dice claramente, esto es lo que hay en el mundo, que no tiene nada que ver con el Padre, ¿ok? Y dice versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, ¿ok?
Entonces la pregunta es de dónde proviene. Entonces, vamos a Juan 3:6. Génesis 3:6. Alguien, yo voy a leer frase por frase 3:6 y alguien que lea así. Cuando yo le indique la primera, la segunda y la tercera característica que aparece en 1 Juan. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién tiene 1 Juan? ¿Lo tenemos ahí? Bueno, dale. Voy a leer 3:6, dice así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué dice? Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Segunda frase que aparece en Génesis 3:6, y que era agradable a los ojos. Deseos de los ojos. ¿Ok? Y después dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Ok? Aparece reproducido aquí ya lo que iba a ser el mundo, la civilización, el desarrollo de este mundo sin Dios. Lo deseos de la carne, lo deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Se entiende el concepto? Génesis 3:6, ya aquí se está echando las bases del desarrollo de la humanidad en una civilización sin Dios, con estas características. ¿Se entiende la idea? Ahora, hay varios otros elementos interesantes, que es, por ejemplo, le comenté ayer, el tema de la mente. La mente es el lugar donde se da por excelencia digamos, todas las batallas espirituales. ¿Se acuerdan? Dije, quien domina tu mente, domina tu vida. Fíjese en nuestras acciones. Cuando una persona siente el piqueteo ¿cómo que se siente? El revoloteo, el mordisco de la mariposa, ¿cómo en el estómago, en la panza? ¿Cómo se dice? Yo lo que sentí en mariposa en tu panza, está enamorado, entre comillas. Estás enamorado, ¿no? Ahora, y una de las cosas que dicen los que están enamorados, que dicen, no me lo puedo sacar de la cabeza. Es como Lord Voldemort que entra en el sueño a tu mente y te domina y te mata. ¿Ok? Y es interesante este concepto, porque ese hecho, entre comillas, hace que uno no duerma, estupidea todos los días y desarrolla acciones que tienen que ver como destinatario a la persona amada. ¿Okay? Fíjese un detalle. No sé si creo que estaba de novio con Silvana. El tema es esto. Nosotros en esa época en mi familia había invertido en un par de taxis que era en ese momento una muy buena inversión. Cuando compramos la licencia costaba $2.000, cuando vendimos la licencia costaba $20.000. En esa época incluso peso y la paridad peso-dólar promedio hacía 10 pesos por mes, por hora de taxi, que era mucha guita, Llegó Navidad, 12 de la noche, comimos, brindamos y no terminé de dejar el brindis, ya agarré la llave del taxi, del coche y ya salí para ir a encuentro de la Silvi. Me llené de guita esa noche, porque yo salí de casa, puse en marcha el taxi y todo el mundo levantando mano parando el taxi. Y yo le decía, che, voy para tal lado, si les sirve, lo tiro. Y así terminé en San Justo de vuelta, no sé por qué, lo que conoce esa zona, pasé por lo que es Crovara, el cementerio de los judíos, no sé por qué fui por ahí, y me para un tipo ahí a la altura sobre Crovara. Y me dice que el tipo es chef, trabaja en un restaurante en Costanera del Norte, y la empresa le pagaba el viático. Así que fuimos para allá, ¿sí? La zona de Costanera, la zona del aeroparque,
Y el tipo encima se le ocurrió, empezamos a hablar, en esa época el senador Menem, el hermano del presidente, compró una mansión ahí en Núñez, que había costado como $1 millón, que era mucho, y pensaba $1 millón en ese momento, ahora también, pero en ese momento era mucho más. Y empezamos a buscar, el tipo quería mostrarme la casa. Y empezamos a dar vueltas hasta que encontramos la casa llena de policías vigilando. Así que imagínense, y de vuelta me dice como 170 mangos, que era $170, que era mucha guita. El tema ¿cuál era? No quería estar con mi familia. Quería ir a estar con la persona amada. Este es el punto. Quien está en tu mente y te dicta las cosas que vas a hacer, lo que vos sentís, lo que vos decís, así va a ser tu vida, inevitablemente. ¿Ok? Esto va a ser siempre así. ¿Okay? Esto como es la historia del tipo que se le quedó el coche en medio de una ruta, en medio del campo. Y se bajó, agarró el celular, no hay señal. ¿Qué pasó? Se le pinchó un neumático. Fue a sacar crique, está lindo crique, no está. Está la rueda, pero no está. A no ser que sea Superman, no puede levantar el coche, está pinchada la rueda. No tiene señal, ¿qué hago acá en medio del campo? Y ve ahí como 500 leguas una casa. Dije, voy a pedir auxilio ahí, y empieza a caminar. Y va pensando, sí, bueno, pero a esta hora el tipo me va a matar, porque imagínate el frío que hace. No, pero acá en el campo son todos re gauchos, me va a ayudar. Y sigue caminando y empieza a pensar, no, pero con el tema de la inseguridad, y se empieza a manejar. Que el tipo no va a ayudar, que le va a pegar un tiro, que va a ser un problema, que papá, y llegó hasta la casa, golpeó la puerta, y adentro se escucha una voz, dice, ¿quién es? Y el tipo afuera dice, ¿sabe qué? Métete el crique para que no lo necesito. O sea, ese pensamiento que dominó su mente lo lleva a tomar una acción determinada. Aquí, si usted lee correctamente este relato, no fue una batalla, entre comillas, espiritual, nada por el estilo, fue una batalla en la mente de la mujer. Satanás llega y dice, ¿con que Dios te dijo tal cosa, che? Y la mujer responde, no, Dios no dijo tal cosa. Y le dice, Dios no dijo, el día que comáis tu fruto del árbol van a morir. Y Satanás le termina diciendo, no van a morir. Eso es mentira. El problema es que Dios sabe que el día que coma el fruto de este árbol van a ser como Él. El problema es que este tipo no quiere que seas como Él. Tenga presente este concepto de querer ser como Dios. Y Dios no quiere que usted, Dios sabe el potencial que ustedes tienen y comienza a desarrollarse el humanismo. Dios sabe el potencial que usted tiene, sabe que puede hacer esto y sabe que puede ser como Él y algo más. Ustedes no necesitan de Dios para que le diga lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Dice Génesis, sabe Dios que el día que comáis fruto de este árbol seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Usted no necesita a Dios para poder desarrollar todo su potencial. Usted mismo puede determinar lo bueno, lo malo y lo correcto de las cosas. Y es allí, a partir de allí, que llega 6 y dice, ahora, fíjese que el comienzo de la conversación fue lo que Dios dijo. Satanás se encargó de destruir la persona de Dios y la palabra de Dios, y a partir de allí, versículo 6, ya Dios desapareció y automáticamente es lo que la mujer dice que es bueno para comer, lo que la mujer dice que es agradable a los ojos, y lo que la mujer dice que es fruto apto para lograr la sabiduría. Y le dio a su marido. Dios desapareció instantáneamente de la mente de la mujer. Por esa razón nosotros cuando llegamos a Cristo, llegamos con una mente reprobada. Y necesitamos de la obra del Espíritu Santo por la palabra de Dios para el proceso de la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 es un versículo muy rico en muchos detalles y particularmente los términos que utiliza
en el original, por supuesto, y los tiempos verbales de Romanos 12:2. ¿Ok? Ahí hay una conjunción de voz pasiva, voz activa, ¿ok? Y es muy interesante. Es más, hay un autor que se llama Dwight Pentecost, muchos lo conocen, para mí tiene una obra de escatología, se llama Evento por Venir, que es de lo mejorcito que hay, difícil de superar, si se quiere, en este rubro, pero el tipo me plagió, tiene un libro que se llama Marchando hacia la madurez espiritual, me plagió el estudio de Romanos 12:2 y ahí por ahí lo puede encontrar. No sé qué me dijiste, ¿qué picar? Marchando hacia la madurez espiritual. Es un muy buen libro y es un libro que es bastante profundo en el desarrollo de cierto concepto como el tema de la mente. Usted le va a sorprender la cantidad de veces que la Biblia hace referencia a la mente, pero es un muy buen libro. Y Romanos 12:2 realmente es muy rico en muchos aspectos, pero el punto central es que, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo le mencioné Efesios 4, 22, 23, 24. 22 dice, despojó al viejo hombre, el 24 se revestió el nuevo, y en el medio, entre las dos acciones, dice renovaos en el espíritu vuestra mente. Entonces, fíjense que en este concepto, o sea, de esta perspectiva, Satanás logra una batalla importante, cambia la mente, por lo tanto, la perspectiva de las cosas de la vida a la mujer, ¿ok? Y es interesante que, como les decía, si ustedes vuelven a leer Génesis 1 al 5, se trata de Dios y de su palabra, Génesis 6 se trata de lo que la mujer vio y percibe. Y Dios desapareció automáticamente de escena. ¿Se entiende? Comenzó a desarrollarse, a partir de ahí se empieza a plasmar el fundamento del desarrollo de la civilización humana hacia el futuro. ¿Ok? Ahora, el otro tema que hay que entender es qué es lo que nace aquí, que es el fundamento primordial de toda la vida humana y de todas las religiones. Si usted se fija en el capítulo 3, versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? A ver, entonces mintió Satanás cuando le dijo, ¿seréis semejante a Dios sabiendo el bien y el mal? Sí y no. El problema siempre son las media verdades. Una verdad una mentira cuanto más se acerca a la verdad, lo hace más peligroso. Estamos hablando justo de esto de lo que le di a Mil y cosas por el estilo. Me recordó, por ejemplo, una época Reverendo Moon desarrolló la enseñanza del engaño celestial. Es interesantísimo. Podés cometer todo tipo de delitos, mentir, estafar, lo que quiera, siempre y cuando que acepte la base de la iglesia, de la unificación, que es la secta fundada por este coreano Moon. Vos podés engañar y cometer todos los delitos, mientras acepte la base de esta iglesia, entre comillas, ¿no? Iglesia. Básicamente está diciendo, trae todo lo que choreaste, entre otras cosas. Es terrible. No, igual el tipo fue, para ser honesto, el tipo fue muy inteligente, porque llegó a Estados Unidos, hasta estuvo en Cana por evasión impositiva, pero el tipo supo montarse, o sea, supo crear esta imagen de anticomunista en una época donde Estados Unidos venía de perder la guerra de Vietnam, veía el avance del comunismo, los rusos le instalaron un país comunista en el fondo de su casa con Cuba, empezaron la época de las revoluciones en Latinoamérica,
en pos del maoísmo, el comunismo, de castrista y cosas por el estilo, el tipo se inventó a sí mismo como anticomunista y se alió al sector más conservador y rancio de Estados Unidos y lo terminó usando, ponderando y aportando. Usted sabe que en Uruguay había un diario que se llama, creo que El Día, El Tiempo, algo así, que fue comprado por la secta Moon. Creo que en Uruguay fue que incluso la secta Moon estableció instituciones educativas, entre otras cosas. La secta Moon fue utilizado en Latinoamérica por Estados Unidos, por la CIA en particular, como avanzada anticomunista en países latinoamericanos para buscar la forma de contrarrestar un poquito, digamos, el avance de los sectores comunistas, entre comillas. Y bueno, yo escuché que Mario decía que hacía casamiento masivo. ¿Sabe por qué hacía casamiento masivo? Además de tener un control sobre la gente. Usted sabe que en el casamiento masivo los novios no eran novios, el tipo los unía ahí. El tipo que vos con vos, vos con vos, vos con vos, nunca se conocieron. Y una de las razones de este casamiento masivo, conforme a los fundamentos de la Iglesia de la Unificación, es que sus hijos nacían sin el pecado original. Qué terrible cómo destruye la palabra de Dios. Pero bueno, este coreano retorcido. Así que claro, si vos te casas según los ritos de la iglesia de ellos, o sea, ¿por qué? Porque ese reverendo Moon, ¿sí?, y su esposa, la que bendice ese matrimonio, o sea, busque por internet, hay videos, fotos, el casamiento era masivo, era 400 millones de monos que llegaban y vos nunca te enteraste con qué te casas y en ese momento te dice, vos te casas con esta, vos venís, vos te casas con este tipo. Y lo casaban ahí y los matrimonios formados de esta forma por el reverendo Moon, sus hijos nacían sin el pecado original. Así que, pero bueno, volviendo a lo nuestro, nosotros no tenemos esa dicha, entre comillas. Ahora, fíjese un detalle con respecto a Satanás. El problema radica en lo siguiente. El problema no es que el hombre conozca bien y el mal, de hecho el hombre conoce bien y el mal. Pero hay un problema y es esto. Hay dos problemas. Uno es que nunca le dijo que aunque conozca el bien, jamás a partir del momento del pecado, nunca van a seguir el bien. Nunca va a hacer nada bueno, y acá viene la segunda parte, conforme a la moral de Dios, la santidad de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo esto? Aquí nace lo que domina la vida de todos los seres humanos, la moral subjetiva, y el avance o la evolución en la próxima... ¿Perdón? No, ahora te digo. Y la evolución, la próxima etapa de la moral subjetiva, que es la moral relativa. Ahora le explico por qué. El problema es esto. Lo que entra en conflicto ahora es la moral del hombre y la moral de Dios. ¿Por qué le digo moral subjetiva? Porque la moral de Dios es la moral objetiva. Y esto es un principio lógica elemental. Si existe la moral objetiva, existe Dios. Si no, no existe Dios. Entonces, todo lo que domina la vida humana es la moral subjetiva y no existe la moral objetiva, entonces Dios no existe. Esto es clarísimo. ¿Ok? Ahora, si la moral objetiva existe, tenemos que revisar la moral objetiva. Ahora, la moral objetiva es una moral que parte del concepto humano de lo que el hombre determina, lo que es bueno o lo que es malo. Este es el gran conflicto. Y ahora después voy a hacer mención romano casualmente. Este es el gran conflicto. Todas las religiones se basan en lo que la moral subjetiva de una sociedad de un tiempo determinado dice lo que es bueno. ¿Ok? Y toda la moral subjetiva nos remite hacia, inevitablemente, qué es lo que
manifiesta la moral subjetiva del hombre. ¿Qué es lo que por excelencia manifiesta la moral subjetiva del hombre? ¿Qué? No. Aparte yo, fíjese un detalle. ¿Conoce la historia entre Newell's y Rosario Central? ¿Vieron a cómo se le llama Rosario Central? Si alguien dijo pirata, no. Pirata es Belgrano. Belgrano es un prócer, no solamente el creador de la bandera, sino que mandó a la Vía River. Por eso es un prócer. No, eso es solo pirata. Bueno, hay dos posibilidades. O desciende a lo grande o nunca fue en grande. Pero bueno, eso. Ok, escúcheme una cosita. A Rosario se le dicen canalla y al Newell, ¿cómo le dicen? La lepra. ¿Por qué? Los rosarinos, ¿conocen la historia? A ver, contanos. No, contá. No. En la época donde estaban por fundarse clubes, había una gran cantidad de lepra en la Junta de Carrasco de Rosario, leprosos, y bueno, gente de la llegada del club, Newell's, que estaba ahí caritativo para ayudar a esa gente, y los del barrio Arroyito, más gente de otro nivel, no quisieron ayudar, entonces empezaron a decir esto unos canallas que no ayudan a los leprosos. Claro, es verdad, Newell le ofrece hacer un partido a beneficio de leprosario. Y Rosario Central se negó. Entonces de ahí le dijeron canalla y del otro dijeron son los leprosos. Ahora, fíjense un detalle. ¿Por qué le dijeron canalla? Porque no hicieron qué cosa. ¿Qué se llama eso en términos teóricos? Buenas obras. El concepto humano es que las buenas obras, o sea, representa el ideario de la moral humana. Y en todas las culturas, el tipo que es caritativo, el tipo que ayuda a los pobres, lo que sea, o al necesitado, es una buena persona. Y el tipo que no lo hace es una mala persona. Y así es que se desarrolla el fundamento de todas las religiones. Todas las religiones se va a hablar sobre la necesidad de las buenas obras. ¿Para qué cosa? Para llegar a Dios. ¿Ok? Es decir que en el concepto de la moral subjetiva, la buena obra es lo que te hace alguien digno de merecer los favores de Dios. Fíjese alguna frase que un habitante escucha. Cuando usted, no sé si le ha pasado, cuando comparte el Evangelio y le pregunta ¿dónde te vas a ir cuando te morís? Y es común que alguien te diga, yo creo que voy al cielo, porque siempre fui una buena persona, o nunca fui mal tipo, por ejemplo. ¿Ok? Fíjese que este es el concepto que está fuertemente arraigado, no solamente acá, esto ocurre en el mundo entero. Usted va a China, ocurre igual. ¿Ok? Cuando éramos chicos, nuestro padre hablaba de la necesidad de, por ejemplo, fíjese hasta qué nivel, tiene que ser un buen hijo, buen estudiante, bueno, todo. Bueno, no solamente a nivel moral, sino a nivel de otra índole de naturaleza. Por ejemplo, bueno en no malgastar. Si vos sos una persona que malgasta mucho el aceite, en el castigo del infierno, te van a meter una olla de aceite para freírte. Si vos sos un tipo que malgastás tus calzados, en la otra vida te van a hacer caminar por una montaña de cuchillos, entre otras cosas. Yo recuerdo, chico, tenía un poco julepe con este tema porque yo empecé a caminar bastante temprano y al cumplir un año ya había roto mi primer par de zapatitos. Así que iba a caminar por el Everest. Y así sucesivamente. Fíjese que en el concepto del budismo, el tema de la reencarnación es una maldición. Existe todo este tema, este conflicto. Por ejemplo, si vos sos un mal tipo, la reencarnación en la otra vida vas a sufrir por diferentes razones. Por ejemplo, si sos un mal tipo, en la otra vida vas a ser
qué sé yo, un animal castigado o cosas por el estilo. Y en el concepto budismo, para lograr precisamente cortar esta maldición de la reencarnación, tenía que, a través de la religión, del budismo, a través de todo este proceso, llegar a poder cortar el tema de la reencarnación, entre otras cosas, por ejemplo. Cultura que vaya de la antigüedad para acá tiene los mismos fundamentos. ¿Por qué? Porque toda la humanidad entera comparte la misma naturaleza por el pecado, y toda la naturaleza humana, y toda cultura humana, comparte esta moral subjetiva, que a diferencia de la moral de Dios, que está basada en su santidad, su justicia, es eterna, no cambia, la moral humana se va modificando a través del tiempo, ¿okay? Dependiendo cómo se van modificando los intereses de cada sociedad. Fíjese que en nuestro Código Penal, ¿sí?, recibe o recepciona muchísimo de lo que es la moral de una sociedad. Fíjese un detalle. Cuando se sanciona el Código Penal hace más de un siglo atrás, ¿okay?, se hablaba de, por ejemplo, hablar el término de lo que es una mujer virtuosa, por ejemplo. Se supone que, por ejemplo, digamos, una mujer menor de 16 años nunca sería capaz de dar consentimiento para un acto sexual. Por lo tanto, siempre es violación o estupro o lo que sea. Fíjese un detalle. Shivana tiene 75 años, pero no parece. Cuando yo la conocí, tenía 19 y tenía una cara de una criatura terrible. Es más, fíjese que el hermano que me lo presentó, fuimos a su casa como un asado. Cuando me presenta y la conozco, me voy con este hermano y le digo, negra, me quiere meter en cana. Me van a meter en cana por estupro, hermano, es una nena. Fíjese, este es el concepto, ¿okay? Entonces, esta es un poco la idea. Entonces, el Código Penal recepciona toda esa cosa y, entre otras cosas, aparece, por ejemplo, como elemento, el Código Civil, como causal, ¿sí?, o como delito, el tema del adulterio. Y es causal del divorcio, entre otras cosas. Ya no existe más ese delito, partamos de esta base. Ya se sacó porque hace rato la sociedad ha empezado a cambiar su concepto moral y está diciendo ahora es al revés. El tipo que no practica ese tipo de actos es un tarado. Porque lo correcto es lo contrario. Es más, en algún momento se empezó a hablar digamos, de lo que es, por ejemplo, el tema de los amigos con derecho. Somos amigos, pero tenemos derecho a... Y ahora ya se está hablando, mire, se está hablando de cuestiones de otra naturaleza, ¿sí?, y del famoso touch and go y cosas por el estilo. Hace rato viene hablando. O sea, toco, me voy. Yo he vivido de compañeros que hacían alarde de que se juntaban para estudiar en la universidad, en la biblioteca de la facultad, y decidieron tener un relax y volver a seguir estudiando. Y era una cosa normal y bien visto, entre comillas, y nadie cuestionaría ese tipo. Pero son amigos, ¿no? Sí, está bien. No, ni siquiera son novios. Bueno, este es el proceso. Entonces, toda esa cosa va desapareciendo del Código Penal. De hecho, hoy por ahí existen muchísimos proyectos para, entre otras cosas, bajar el nivel de la inimputabilidad, porque precisamente hoy por hoy, un pibe de 14 años te pega un tiro y sabe, es consciente, no es un tontito que tiene 14 años, no sabe ni qué es un arma de fuego. Ay, no, sabe lo que es y es consciente de que el tipo va a cometer un delito. ¿Ok? Entonces, a ver, cualquiera ve a Manuel se escapa, sabe que está a punto de cometer un delito. La moral subjetiva es una moral que está basada en lo que yo digo que está bien, está mal. Y eso va cambiando.
Hace un tiempo atrás, tomando una combi del centro para casa, yo escuchaba a un pibe que estaba hablando de una chica y hacía alarde de que es un ladrón. Y el tipo decía, yo no sé, yo no lo busco, pero siempre se me pega a mi mano todas las cosas ajenas. El tipo estaba haciendo alarde de su moral subjetiva. Y nosotros trasladamos esta moral subjetiva, ¿a quién? Aún como creyentes, en nuestra relación con Dios. Y usamos el razonamiento, fíjese, Pablo en Romanos capítulo 1 habla de razonamiento, usamos un razonamiento envanecido para decir a Dios, o tratar de justificar ante Dios, qué cosa está bien, qué cosa está mal. Yo recuerdo, joven, me gustaba una compañera, una amiga, y me acuerdo un día caminando, vivía en Villa Urquiza, caminando desde, más o menos, sería a 2 cuadras del Hospital Tornú, viniendo por la calle Campo, llego hasta la avenida Triunvirato, que a esa altura hace el giro y se va para Chacarita, cruzo la avenida Los Incas, media cuadra, pasaje de la Haya, ahí vivía. Todo ese tramo estuve orando y hablando con Dios, explicándole por qué Él debía permitir que me case con esta chica. Qué linda piba. En vez, todo el barrio estaba detrás de la chica esta. La guita que me gasté con esta piba. Los Incas Tumbratos, Las Palmas 3, lo invitaba a tomar café. La guita que me gasté, la piba nunca me dio 5 bolillas. En fin. Diciéndole a Dios por qué él debía aceptar, le daba todas las razones por qué él debía aceptar que yo tenía que casarme con esta chica, que Dios mismo tenía que violar su palabra de no unir en yugos desiguales, por ejemplo, entre otras cosas. Usted no hace esto con Dios cuando enfrenta un pecado. O sea, es la misma mentalidad, lo tenemos en la vida cristiana. Fíjese un detalle, el tema de la religión. Cuando le compartimos acerca de la necesidad de la salvación por medio del Señor Jesucristo, y nosotros justificamos diciendo de por qué yo soy salvo sin necesidad de Cristo. Están aquellos que te lo pintan un poco mejor, te dicen, yo siempre creí en Cristo. Una vez un tipo viene de un mundo carismático y me dice, no, yo creí en Cristo estando en la panza de mi madre. Y de ahí Dios me llamó, te dice. Estamos en la puerta de una fiscalía, el tipo de la policía. Entonces me decía, yo de todas maneras vengo acá y oro para que Dios bendiga toda esta manzana, esta cuadra, dice. Y me dice, por eso acá Dios está protegiendo, Dios bendijo este lugar, y me dice, pero no lo percibiste, claro, yo le estaba testificando. Y yo, sí, yo sentí un cosquilleo que me viene por la pierna, no sabés cómo lo sentí. Qué terrible, ¿no? Pero bueno, es así el asunto. Si usted alguna vez, por alguna razón, cree que es salvo los términos de la palabra de Dios, y nunca fue por medio del Evangelio de Cristo, por el conocimiento del Evangelio de Cristo, y nunca fue por la confianza puesta en la obra de Cristo de la cruz, quiero decirte algo, revisa tu salvación. Revisa tu salvación. Porque no hay forma que alguien se salve sin el conocimiento del Evangelio de Cristo, y no hay nadie que se salve sin depositar su confianza únicamente en la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Cualquier otra cosa que usted hace es chamullo. Este relato lo vamos a ver en Génesis capítulo 4. Fíjese que es interesante que lo primero que hace Adán y Eva es justificarse echando la culpa a otro. Capítulo 4, cuando Dios lo enfrenta a Caín, Caín hace desarrolla un relato, ¿sí?, para posicionarse delante de Dios, pero ya no. Es interesante el posicionamiento de Caín, lo vamos a ver después. Entonces, este es el problema en Génesis 3. Nace
la moral subjetiva en contra de la moral objetiva de Dios. Y la moral objetiva desarrolla el relato de que uno puede ser salvo sin conocer el Evangelio de Cristo. Entonces no sé para qué murió Cristo. Y no sé por qué predicamos el Evangelio. Y puede salvarse creyendo un montón de cosas, lo que yo subjetivamente digo que son correctas. Mis buenas obras, lo que yo percibo, lo que es bueno o malo, lo que yo entiendo, la religión, lo que sea. Uno puede tener fe en cualquier cosa, ser salvo, sin tener la confianza únicamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si es así, empiece a revisar su salvación. Porque Romanos 1:16 es clarísimo cuando dice, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Principio fundamental de la soteriología, de la doctrina de la salvación en la Biblia. La salvación pertenece a Jehová. Vamos a leer del 7 al 15. 3 del 7 al 15. ¿Alguien que lo quiera leer? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que te he hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcanear. Ok, fíjese un detalle. Ayer dijimos que los ángeles se corporizaban, por ejemplo, en animales. Es interesante que cuando vemos el desarrollo posterior del Antiguo Testamento, lo que llamamos cristofanía o teofanía, es Cristo corporizándose en un ser humano, es la aparición de Cristo antes de su encarnación. Fíjese que es interesante que aquí dice que la voz de Dios se pasaba por el huerto a la luz del día. Es lo que le dije ayer. Es probable, o seguramente los ángeles no tenían esta capacidad que sí Dios tenía y no necesitaba corporizarse. Y antes de ir al 15, porque vamos a explicar un poco mejor el tema, quiero decirle por qué es que estaban los ángeles en el huerto de Edén. Y por lo tanto tenía interacción, relación con Adán y Eva. Hay un capítulo de un libro muy interesante y un capítulo que es muy interesante dentro de este libro, porque el capítulo 1 y 2 nos da la base para entender la razón de la revelación escrita de Dios y la finalización de toda revelación escrita de Dios. Vamos a ver el capítulo 1. Fíjese el versículo 13 y 14. Viene hablando un poco de la encarnación de Cristo. En algún momento, dice 13, 14 y dice así, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tu pie? No son todos, ¿quiénes son? Los ángeles, espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de ¿quiénes? De los que serán herederos de la salvación. ¿Se entiende lo que está diciendo acá? Los ángeles fueron enviados para que sean ¿qué cosa? Para estar al servicio del hombre. Porque los herederos de salvación no son cualquiera, no son los gatos o los perros.
ni siquiera los ángeles. Los ángeles fueron enviados para estar al servicio del hombre. Así que la razón por la que los ángeles pululaban por el Edén, y dice que Ezequiel 28 que Lucero estaba en el Edén y que tenía relación, interactuaba con el ser humano, o con Adán y Eva en este caso, era una cosa común, normal y habitual. Dios no se corporizó. La voz de Dios se paseaba, dice Génesis, sí, por el huerto a la luz del día. Los ángeles tenían necesidad de corporizarse. Es decir, que la palabra de Dios nos está cerrando círculos, explicando cómo era de alguna forma la vida en el huerto de Edén en los comienzos de la humanidad, los albores de la vida humana. Había una interacción no solamente del hombre con Dios, sino con los ángeles. Los ángeles estaban presentes allí. Por eso Lucero estaba, por eso Lucero se acercó a hablar con Eva, por eso Lucero pudo haber charlado un buen rato con Adán. ¿Se entiende un poco la idea? Pero al momento que el hombre pecó, Dios aparece en escena y dice, la voz de Dios se paseaba a la luz del día por el huerto. Y Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán crea el primer relato. Siempre la culpa del otro. Vemos nuestros hijos, todos los que tenemos hijos sabemos. Se agarraron a piña, chicos, córtela, ¿qué está pasando acá? ¡Él! Todos los hijos, todos los que somos padres, sabemos que esto es una cosa común entre los hijos. Siempre es la culpa del otro. Siempre. Fíjese un detalle. Yo conocí varios casos en la iglesia donde un chico o una chica, digamos, de novio o lo que sea, tuvieron, digamos, relación sexual y las familias se agarran a piña diciendo la culpa es tu hijo. Yo puedo entender la culpa del hijo si fue violada la chica. Ahora, si la piba dio consentimiento, no sé por qué la culpa de la chica, o del chico, o a la inversa. ¿Se entiende? Bueno, nosotros desarrollamos ese mismo, es parte de la naturaleza caída, siempre la culpa del otro. Y de hecho el problema es Dios, acá en el fondo de todo es Dios. Y cuando el cristiano enfrenta las adversidades o las pruebas de la vida, las tribulaciones, y nos olvidamos, esto lo vimos, empezamos a verlo cuando en Romanos capítulo 5, Pablo dice que nos gloriamos, o sea, expresamos ¿qué cosa? Alegría, júbilo por las tribulaciones. Y yo le decía a los hermanos, recuerden que lo que la vida promete para sus hijos, Dios para sus hijos en esta vida, son tribulaciones. Pero ¿qué es lo que hacemos? Dios, ¿por qué a mí? ¿Ok? Cuando nos olvidamos que Dios dice, che, va a haber tribulación y hay motivo para esto. Así que siempre la culpa del otro, y siempre le digo a los hermanos también, siempre es más fácil decir, oren por mí, que estoy en medio de una prueba, que decir, oren por mí, que Dios me está reventando por mis pecados. Porque vieron que es más lindo decir estoy en medio de una prueba. Pero el punto central es esto. Ni la caída de Satanás, de Lucero, fue en Génesis 1, entre 1 y 2. Y la verdad que no sé en qué momento se produjo este proceso. O sea, un día tal vez lo encuentre, sí. No recuerdo en mi examinación, estaba viendo muchos pastores de Uruguay, Paraguay, no sé por qué de Argentina, hacían preguntas más o menos relativamente fáciles, no tan complicadas. Uno de los pastores ya en las cosas que dice en la Biblia, dice 18, me pregunta cuándo fue el momento de la caída secular. Yo la verdad no sabía qué decir, o sea, recordaba ese día 28, pero no sabía un momento preciso. Sí, el tema es medio complicado, porque lo que pasa es que hasta ahora la teología evangélica / bautista tradicional, dicho que, bueno, que los ángeles fueron creados antes de Génesis 1.1 y que
en el cielo se produjo la rebelión y entonces cuando Dios creó la tierra, ahí lo arrojó Satanás y esto, la consecuencia de ese arrojamiento de Satanás es lo que aparece en Génesis 1:2, o sea que el juicio se produjo antes o entre Génesis 1:1 y 1:2. La realidad es que mi conclusión individualmente es que no sé cuándo se produjo, pero no fue en ese tiempo, sino cuando ya estaba. Y yo lo que yo creo es que la razón del pecado de Satanás, si hubieran hecho la tarea, o háganlo para mañana, vamos a ver esto, es que tiene que ver con, ¿sacó yo le dije el gatillo, el disparador? Tiene que ver con este mandato de Dios sobre los ángeles. Lucero fue creado para estar en la posición más elevada, para decirlo de alguna forma. Si usted lee Génesis, Ezequiel 28, puede ser lo que sí porque dice, nombra un día en que fue creado, no nombra un día en que pecó. Dice, perfecto eres tú, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en tu maldad. Exactamente. El punto es esto. Por eso lo que le vengo diciendo es que quizás, ya ven a lo chochamos hablando, y quizás llegamos a Génesis 3:6 en una confabulación entre Adán y Lucero. Quizás, lo que sí yo creo, tengo una firme convicción que cuando llegamos a Génesis 3:6, Adán ya había pecado en su corazón, ya se había alejado de Dios. Por eso cuando dice que Adán, y Adán comió, no es que Adán comió bajo la influencia de su esposa. Adán comió simplemente para blanquear una situación que ya había ocurrido en su corazón y en su mente. Pero él ahora tenía una víctima, su esposa, a quien echarle la culpa. Ahora, fíjese este tema. Hace poco, un amigo, un hermano de la fe, me mandó un mensaje, me preguntó, che, escuchame una cosita, tengo un examen, está estudiando un seminario en Chile, y me dice, dame tu opinión, ¿cuándo pecó Adán y cuándo pecó Eva? Y él me dijo, y yo le dije, para mí es claro que Eva pecó en Génesis 3:6, y Adán pecó antes de Génesis 3, y le reprobaron la materia, el examen. Es terrible, ¿eh? Y yo le dije, negro, contale todo esto a tu profesor, y lo sacó volando. Pero el punto es esto es la teología tradicional. Cuando uno empieza a analizar el texto, tal como lo está mencionando el pastor Mario, y hay cosas que no cierran, macho. ¿Qué quiere? Por eso le digo, que a mí me diga que Génesis 1:2 fue juicio de Satanás, yo por eso le digo, la verdad, retorciendo la Escritura, aplicando la hermenéutica sanamente, retorciendo la Escritura, aún me cuesta meter el juicio de Satanás ahí, honestamente. No tengo forma de hacer puente de relación sobre este tema. Fíjese, ayer alguien me preguntó sobre el tema de los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6. Yo le digo, mira, el contexto, o sea, yo tengo que adoptar lo que se conoce como la teoría setista, el contexto de Génesis 6 no me permite interpretar, sino que los hijos de Dios eran de la descendencia de Seth, y las hijas de los hombres venían levando enfrente. Por varias razones, sí, después, no hay tema lo quiero compartir en este campamento, pero después lo podemos conversar. Pero están aquellos que dicen que los hijos de Dios son los ángeles, y relacionan Judas, ¿sí?, acerca de lo que los ángeles que están en prisiones oscuras, Pedro y después Judas, diciendo que lo que está en prisiones oscuras son los ángeles que pecaron con las hijas de los hombres. Cuando yo le pregunto cuál es el principio de la hermenéutica que me establece este puente, no lo tiene. Entonces es una apreciación personal. Lo que no puedes enseñar diciendo que la Biblia dice esto. Esto es un grave error. Entonces trato de tener siempre tener una honestidad intelectual. Entonces cuando enseño la Escritura siempre digo,
esto es mi convicción, esto es Biblia, esto es posible, o esto es una suposición, porque cuando no tengo fundamento bíblico, le digo, no tengo un versículo, entonces yo infiero o considero que es plausible lo que sea. Trato de mantener esta honestidad intelectual, porque si no puedo terminar enseñando una burrada bíblica. ¿Se entiende el concepto? Entonces, fíjese que el problema con los ángeles que siguieron a Lucero, cuando vemos Génesis, cuando 4 vamos a ver un poco más de esto, es que Lucero fue creado en una posición extremadamente elevada. Él estaba inmediatamente a la diestra de Dios, Dios Trino. Una vez un joven me dijo, hace muchos años, yo quiero ser pastor. Digo, buenísimo. Le digo, ¿por qué? Porque los pastores nunca trabajan. Lo único que hace es preparar un mensaje y lo tira el domingo. ¿Es todo lo que ve lo que hace un pastor en la iglesia? Aparentemente sí. Entonces el tema es, esto es a la inversa. Lucero fue puesto en una posición impresionante y Dios le dice, anda a servir al hombre. Y es complicado el asunto. Es complicado. Porque si usted lee el desarrollo de Hebreos capítulo 1, nos dice que fuimos creados inferiores a los ángeles. Y esto es cierto, en todo sentido. Pero Dios dice, no importa que sea inferior a vos, anda a servirlo. Así que yo creo que este ha sido el disparador para que Satanás le diga, listo. ¿Cómo hago yo para no servir al hombre? Había una sola forma. ¿Cuál? ¿Ser qué? Ser Dios. La única forma en que él podía escapar de esta orden de Dios es ser Dios. Aunque nunca entendió que Dios también sirvió al hombre. ¿Ok? Pero el punto es que la razón por la que Satanás podía escapar de esta embromadura de Dios es que tenía que ser Dios. Así que él no solamente en su posición, digamos, suprema de estar al lado de Dios, él no iba a poder aceptar nunca ese rebaje. Ahora, si hubieran hecho la tarea que le dije ayer de leer Ezequiel 28, y examina dice ahí el primer pecado de Lucero, lo que le estoy diciendo adquiriría otra dimensión. Lamento que no lo hayan hecho, pero iba a comentar esto y habría adquirido otra dimensión realmente. Haga la tarea hoy, esta tarde, lea Ezequiel 28 y van a ver cómo debía haber sido el origen de todo su pecado. ¿Se entiende el concepto? ¿Ok? Así que, volviendo a Génesis capítulo 3, yo creo que le digo lo siguiente, lo que siempre le dije al principio de este campamento, cuando comenzó el estudio, le digo a los hermanos allá, siempre lea la Biblia cuestionando todo. Cuestione. Dios se banca todos los cuestionamientos. El problema es que cuando usted recibe las cosas tal como se lo entrega y encima recibe la enseñanza de que el pastor es casi inmaculado, y en muchas de nuestras iglesias existe esta idea de qué cosa, de culto a la personalidad. El pastor se obedece, se sujeta, se vive de rodillas. Nunca el pastor se equivoca, ni siquiera tiene necesidad de pedir perdón, por supuesto. Y todo lo que dice es correcto. Y pobre de vos si llegás a cuestionar lo que el pastor dijo. El pastor dijo que esto es azul y no se va a equivocar. El único que no se equivoca es Dios. ¿Ok? Entonces usted y yo tenemos la responsabilidad, el deber de cuestionar absolutamente todo, porque cuando empezamos a preguntar,
empezamos a dudar, es cuando estamos listos para empezar a buscar las respuestas. Y cuando buscamos las respuestas, empezamos a descubrir cosas que nunca hubiésemos descubierto si hubiéramos sido meramente conformistas con las cosas tal cual como nos dieron masticado. Y los argentinos especialmente tenemos dos mentalidades bastante nefastas. Tenemos la tendencia a endiosar lo extranjero. Y no estoy haciendo una cuestión ideológica de nacionalismo, toda la girada esa. Y muy especialmente, y con esto no quiero criticar a ningún pastor misionero de Estados Unidos, todo lo contrario, profundamente agradecido que hayan obedecido a la voz del Señor y hayan venido a traernos el Evangelio. Pero el argentino tiene la tendencia tiene una enfermedad que se llama gringitis. Ve un gringo y se hace pis y caca. ¿Ok? Nosotros tuve un tiempo trabajando nosotros un matrimonio, un misionero, matrimonio norteamericano, trabajando en Ciudad Vita. Empezamos a viajar, se nos abrió una puerta a la ciudad de Chivilcoy, empezamos a viajar allá para pensar primero como amigos que van a visitar a los amigos allá, hacer una reunión, comer un asadito, y al dueño de la casa pedimos que invite a sus amigos, sus parientes, vecinos, para aprovechar el contexto de una reunión de amigos, compartir el Evangelio. Empezamos a hablar con este pastor, pidiendo que ore, a ver si tal vez Dios quería que él vaya a pastorear esa iglesia en el día de mañana. Estuvimos a punto de alquilar una propiedad y todo. Después se pudo por otra razón. En el viaje, llegamos allá, llegaban los argentinos, yo me iba con el dueño de casa cuando íbamos a hacer compras, lo que sea, para preparar la reunión familiar. Cuando volvía, ¿sabe qué es lo que hacían los argentinos? Venían los vecinos y no se quedaba la reunión. ¿Sabe qué hacían? Venían a sacarse fotos con ellos. Eran dos viejos, ¿okay? Y la esposa particularmente en estado deplorable en todo sentido. Pero los tipos babeaban, venían felices a sacarse fotos. Digo, ¿quién es? ¿Brad Pitt, Angelina Jolie? ¿Qué es? No sabe. El gringitis expresado en su máxima expresión. Claro, es terrible. Era así el tema. Entonces el problema es que nosotros tenemos este tema. Encima, como tenemos este gringitis, nos sentimos encima inferior. Somos todos estos indígenas y obvio, lo que nos trajo Cristóbal Colón es superior. Es un problema esto. Pero el otro gran problema que nosotros tenemos habitualmente con respecto a la Biblia tiene que ver muchas veces con nuestro sistema educativo. Se viene cambiando, pero el sistema educativo argentino viene de lo que es el enciclopedismo del siglo XVIII, que básicamente el concepto es: ustedes, alumnos, son todos unos ignorantes, yo, profesor, el capo mafia, que vengo y vomito lo que sé y usted se traga mi vómito y aprende. Básicamente ese concepto. Y no cuestiones. Y esa mentalidad la llevamos a la iglesia y nunca nos preguntamos, che, ¿esto es así? O puede ser que no sea así. Nunca es malo, en el respeto, cuestionar y preguntarse y dudar. Al contrario, deben hacerlo. Los hermanos Ciudad Vita, y esto no es autobombo, siempre les digo, espero, hermano, que un día alguien venga y me diga, pastor, te equivocaste en esto que estuviste enseñando. Y abra la Biblia y me diga, mira esto. Sinceramente anhelo que ocurra eso. Porque quiere decir que esta idea llegó al destino, fue sembrado debidamente y germinó. Esto es lo que uno tiene que empezar a entender con la vida. Y cuando usted empieza a cuestionar, encuentra tantas cosas que si yo lo acepto tal como viene, no, como esto es así, no pregunto, no cuestiono porque esto es así y se acabó la discusión.
Génesis 3:15 tiene una riqueza en todo el desarrollo posterior, tanto en lo que tiene que ver con el plan de Dios y lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura humana en este mundo. En la bifurcación de la humanidad y la pertenencia. ¿Ok? Esto lo vamos a ver mañana, pero léalo después, fíjese, analice los detalles de Génesis 3:15. ¿Sí? Analice un poco los detalles. Habla de varias cosas, fíjese los detalles que aparecen ahí. Y Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio. ¿Ok? Es la primera profecía de un Salvador. Y esto ocurre inmediatamente cuando el hombre peca. ¿Sabe qué significa esto? Que el Dios soberano no fue madrugado por el pecado del hombre. Él ya tenía preparado el plan de la redención del hombre. Inmediatamente que el hombre pecó, Dios ya comienza a poner, a desarrollar, a rodar por la historia de la humanidad el plan que Él diseñó en la eternidad pasada. ¿Se entiende el concepto? Lea 3 Génesis 15, tiene 3 tareas. Génesis 3:15, léalo, pero lo vamos a ver mañana. Lea otra vez Ezequiel 28, en el contexto de lo que estuvimos hablando recién, y busquen, tranquilo, más para dentro de 2 días, cuáles son las otras 2 formas de vida de las cuales el ser humano todavía habrá de participar de una de ellas. ¿Perdón, qué vas a decir? Con respecto al tema de los que está diciendo usted, el no cuestionar, que no es malo, que se tiene por malo, como anárquico, preventiva. Esta camada, por ejemplo, de pastores que están en internet, que ahora se están volviendo famosos porque es lo que sobreabunda de publicidad, etcétera, el algoritmo, siempre tienden a mostrar como que el sometimiento tiene que ser ante ellos. Bueno, o sea, el sometimiento, Dios y abajo, pero ahí pegado. No, pero eso no solamente pasa en internet, pasa muchas veces en nuestras iglesias también. Yo he conocido una iglesia no bautista, una iglesia hermano libre, donde se acercó un joven y habló con su pastor, su anciano. Yo estuve presente, vi esa escena. Y le cuestioné alguna cosa que él había dicho, y al pastor no le gustó, dijo, está disciplinado. Se devolvió, se fue. Y el pibe no volvió a tocar la cena, porque vieron los hermanos libres con ese tema, y no por varios meses volvió a tocar la cena. ¿Cuándo volvió a poder participar de la cena? El día que su secretario fue y dijo, pastor, perdón por haberte cuestionado. O sea, no cuestionaban, sino el tipo le fue, planteó un par de cosas, correcto. Y al pastor no le gustó, no tiene ni idea de las cosas, agarró y le dijo, está disciplinado. Y listo, se acabó la discusión ahí. Eso es muy común, lamentablemente es así, es muy común, lamentablemente. En otra iglesia, en otro contexto, algún que otro hermanito o hermanita de Ciudad Vita habría sido disciplinado hace rato. De que el pastor te llame y vos le pongas cara de asco y te da vuelta y te vas y lo dejás con una falta de respeto total, garpando en el medio de la iglesia, por ejemplo. En otra iglesia hubiera sido llamado a disciplina. En otra palabra, me siento como Schwarzenegger en el kindergarten. Hay momentos conversando con su compañera policía, dijo, que estos niños se abusan de mí. Así me siento en Ciudad Vita a veces. ¿Listo? ¿Ok? Iván, ¿tenemos una palabra de oración?